Hola y bienvenidos a este nuevo video en el que hablaremos de ese a veces tirano omnipresente al que llamamos ego. Desde la perspectiva del psicoanálisis, se entiende el ego o yo como el elemento consciente de la personalidad. Se rige por el principio de realidad y es el que interactúa en primera instancia con el entorno, negociando entre la pulsión primaria del ello y el principio normatizador restrictivo del superyo. En el contexto de este video, vamos a entender el ego como esa autovaloración interna, muchas veces inconsciente, de lo que somos frente a nosotros mismos y frente a los demás. De forma que en primera instancia, el ego actúa como un protector de lo que creemos que somos psicológicamente, reaccionando frente a lo que percibe como amenazante para el ambiente psicológico del individuo. Aunque normalmente ello, yo o ego y superyo, trabajan armónica y equilibradamente, hay ocasiones en las que alguno, y en especial el ego, toma el control y se impone sobre los otros dos. En este video vamos a hablar de algunos indicadores de que el ego ha tomado el control de su personalidad y también de su vida. Bienvenidos. 1. Usted está preocupado todo el tiempo. El ego se preocupa por todo, en una especie de ansiedad perpetua. Raras veces está en el momento presente, o se queda dando látigo por las embarradas del pasado, o está muerto del susto por lo que pueda venir mañana. Y lo que pasa es que muchas veces, esa pensadera no deja que usted tome decisiones asertivas, ni tampoco permite que uno se disfrute el presente. El ego empieza a preocuparse de estar preocupado, y se vuelve un ciclo perpetuo, ocupando todo el tiempo del preocupón, volviéndolo estático. En realidad uno debería preocuparse por las cosas cuando pasen. Claro, sin tener una actitud de inercia o importaculismo. Eso tampoco funciona. Dígame una cosa, ¿acaso sirve de algo que usted todo el tiempo esté pensando que el mundo se va a acabar mañana, o que la tan vaticinada tormenta solar va a ocurrir y la civilización se va a ir para el carajo? Si cree que esto va a pasar, haga lo que tiene que hacer, y tome las medidas que tiene que tomar para que usted y su familia estén lo mejor posible. Prepárese, y una vez lo haya hecho, fresquilícese, y viva la vida hasta que se vaya de este mundo. El fin del mundo o la mismísima muerte, o lo que llamamos muerte, tampoco es tan terrible. Pero estar todo el día y todos los días con esa idea catastrófica en la cabeza, ¡qué pereza! Deje que las cosas sigan su curso. 2. Usted se convierte en un repetidor de patrones. Para explicar este indicador, voy a contarles una situación personal. Dentro de la formación como psicólogo, nos recomiendan que pasemos un proceso de psicoterapia que nos ayude a autoconocernos como seres psicológicos que somos, y también para obtener un marco de referencia personal que nos facilite la comprensión de los procesos inmersos en la psicoterapia. Yo muy juicioso lo hice, y gracias a la guía de mi terapeuta, descubrí que tenía un patrón tóxico repetitivo en mis relaciones de pareja. Resulta que todas mis novias hasta ese momento tenían una particularidad, y era que todas compartían comportamientos autodestructivos y depresivos. Eran un desastre, pero claro, yo mismo también era un desastre. Pero lo realmente revelador fue la razón por la cual repetía ese patrón de pareja desequilibrada y conflictiva. Resulta que inconscientemente buscaba mujeres caóticas y desequilibradas en su personalidad para poder rescatarlas y mejorarlas o curarlas. De forma que así mi ego podía sentirse como el salvador de la princesa en apuros. Y ese patrón ya lo había repetido al menos 4 veces, que es mucho para los escasos 22 años que tenía para ese entonces. Esa fue una de las revelaciones más importantes de mi vida, y no puedo dejar de estar agradecido con la terapeuta que demostró esa realidad de mi psiquis. 3. Se convierte en un ser rutinario, incapacitado para hacer o buscar cosas nuevas. El ego es un buscador obsesivo del control. Cuando se ha logrado un cierto nivel de estabilidad, el ego se preocupa de que el status quo no cambie. No hay nada peor para el ego que verse obligado a salirse de su nivel de confort. Razón por la cual ese ego adorador de la conveniencia empieza a maquinar formas para mantener las cosas como están,
sin cambios. La cómoda rutina le encanta al ego, porque así minimiza la exposición a situaciones riesgosas. El futuro siempre será una aventura que algunos espíritus libres encaran con los ojos cerrados sin pensar demasiado en los riesgos, pero la mayoría prefiere la comodidad de la certeza. Ante la menor amenaza de ese status quo pueda cambiar, se disparan los mecanismos del ego. Como este video se trata de explicar cada punto con ejemplos, y si son personales mejor, les voy a confesar otra de esas revelaciones de mi vida psicológica. Yo me divorcié hace ya más de 10 años, y el desgaste emocional que eso me generó fue duro y hartísimo. La cosa es que el recuerdo de esas malas épocas generaron en mí el descartar de plano una pareja estable para el futuro, y como tiendo a ser un poco narcisista y radical, construí a mi alrededor el mundo perfecto del soltero rumbero y algo promiscuo, que proclamaba a los 4 vientos la independencia emocional y la inconveniencia de las relaciones de pareja permanentes o estables. Hasta ahí todo bien. Al fin de cuentas hay personas que se amoldan a estar emparejadas para toda la vida y otras que no, como yo. Pero el ejemplo realmente es este. Como la decisión tomada era permanecer soltero el resto de mi vida, mi ego fue tomando el timón del barco y poco a poco fue instaurando un protocolo de acción frente a las relaciones de pareja. ¿Y qué pasó? Pues que básicamente terminé reduciendo mi vida de pareja a circunstancias controladas en mi casa, y solo con a lo sumo 5 o 7 amigas, que finalmente como yo, solo estarían interesadas en encuentros intrascendentes y esporádicos. Nada permanente. Evitar la entrada de personas nuevas que pudieran implicar el riesgo de enamorarme de nuevo, y que abrieran la posibilidad de una relación estable, que, debido a mi experiencia anterior, percibía como caótica, conflictiva y demandante. Afortunadamente adoro la soledad, y no le temo a morir solo. Además me encanta disponer del control de la televisión a voluntad. 4. Usted se convierte en una máquina de juzgar a los demás. A veces pareciera que el deporte nacional es criticar a los demás. Y digo nacional genéricamente porque no importa de qué país sea usted. Estoy casi seguro que al igual que todos, usted debe ser un criticón como yo y como todos. Y esto a pesar de que la gran mayoría de las creencias religiosas y filosóficas insisten en que el camino de la paz interior debe evitar los juicios de valor sobre los demás. Sin embargo, seguimos siendo máquinas criticonas. Yo creo que somos tan criticones por pura inseguridad. Nos la pasamos como viejitas criticonas como una forma de sentirnos superiores a los demás, buscando evitar la confrontación con nuestras realidades psicológicas. Estamos demasiado pendientes de los demás, quizá para evitar estar pendientes de nosotros mismos. De esa forma el ego nos protege de ver nuestras pequeñas o grandes fealdades. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el nuestro. De forma que lo que hay en el sustrato de los criticones es una desvaloración propia. Les aseguro que cuando uno acepta y entiende su propia imperfección sin darse más palo, deja de joder tanto a los demás con juicios y descalificaciones. 5. Se preocupa demasiado por la imagen que proyecta hacia los demás. Muchos de nosotros estamos demasiado alerta con lo que piensan los demás de nosotros mismos. Frecuentemente tenemos una disonancia entre lo que pensamos de nosotros mismos y lo que creemos que los demás piensan de nosotros. Y para algunos, el qué dirán se vuelve más importante que lo que ellos piensan de sí mismos. Esto es terriblemente perjudicial porque en algunos casos se desfigura nuestra identidad en la medida que el deber social se convierte en el derrotero de nuestras acciones, subyugando nuestra propia escala de valores y principios a los valores sociales. Y eso es la embarrada cuando vivimos una sociedad patológicamente enferma, como en la que la mayoría de nosotros vivimos. Conlleva en algunos casos la perversión de los principios éticos y lo que en general consideramos es hacer lo correcto. Les doy un ejemplo. Yo vivo en Colombia, un país maravilloso con gente cálida, buena y cordial, pero a la vez es un país carcomido por la corrupción a todos los niveles. En Colombia se instauró la cultura del mal vivo. Aquí alabamos al avivato como una especie de héroe urbano. Lo grave no es hacer algo que sea incorrecto o ser un corrupto. Lo importante es que no lo cojan. Y también por esto, es un país con un altísimo nivel de impunidad, especialmente en las esferas políticas. Esto tristemente se puede palpar en nuestros dichos populares que resaltan el hecho de sacar ventaja de los demás como si fuera lo obvio. El oportunismo se volvió ley o norma social,
Incluso en ciertos ambientes está mal visto que usted no aproveche la oportunidad de sacarle tajada a la ingenuidad del otro, o de la conveniencia de las circunstancias. Es más probable que le caigan encima, considerándolo un pendejo, si usted devuelve el exceso de vueltas que le dieron equivocadamente en la tienda, a que le celebren la buena obra. Y la cosa es que aunque muchos puedan tener el impulso de actuar correctamente, dejan de hacerlo para no ser desaprobados socialmente. Sacrifican el hacer lo correcto por la desaprobación social que implica ser un pendejo, o el nerdo o lambericas de la clase. Cuando usted está más pendiente de lo que digan los demás que de su propia escala de valores o principios, es porque el ego está más al servicio de su imagen personal que de usted mismo. 6. Se convierte en un ser controlador, dominante. Otra de las cosas que salieron a flote con mi proceso terapéutico es que tengo un afán por el control bárbaro. Soy un pinche dominante. Soy el que siempre tiene la razón y no dejo de morder hasta que no me siento ganador en una discusión. Soy el que tiene que tomar la mayor participación accionaria en las sociedades que he tenido, y si no es así no me asocio, porque soy el que tiene que tomar las decisiones. Soy el rey indiscutible del control de la televisión, y aunque a algunos les suene que lo digo con cierto orgullo, no es así. Eso destruye relaciones, y en algunos casos te convierte en un tirano y en un gran pelotudo. Pero como la vida es de karmas, ella solita se encarga de darte la lección que necesitas, y te pone en una situación en donde quedas sin la posibilidad de elección, y te toca aceptar las cosas como vengan. Yo, por ejemplo, llevo casi 10 años sin poder darle la vuelta a una situación en la que un ex socio y ex amigo mío se quedó con mi empresa, así tal cual. En pocas palabras, me la tumbó descaradamente, sin que pudiera hacer nada por no contar con los recursos para iniciar un proceso legal. Y lloré y rabié, pero me tocó luego de un buen tiempo aceptar la cosa y seguir adelante. Se convirtió en una situación sobre la que no tenía ningún control, y solo pude ver cómo perdí un poco más de 20 milloncitos en mi proyecto de vida. Pero sobreviví, y hoy soy más equilibrado y menos psicorrígido que antes. Recibo la vida como venga, sin tanta planeación anticipatoria, y si me llega algo imprevisto, aprendí a solucionarlo en el momento y sin tanto drama. En últimas, como me dicen algunos, debería sentirme agradecido con este cabrón, con mi ex amigo. La situación me obligó a buscar soluciones alternas, y afortunadamente, luego de mucho trabajo, se ha logrado cierta estabilidad y paz interior. Eso no quiere decir que no siga pensando que este tipo es un vil cabrón, desleal y cínico, porque además todavía tiene mi empresa en su poder. 7. Se convierte en un ser extremadamente orgulloso. El orgullo. Este es quizá el pecado que vine a corregir a este mundo. El orgullo es mi karma, pero es de esos orgullos que solo reacciona fieramente al sentirse humillado o por debajeado. No es de esos orgullos que le gusta humillar a los demás, o que más que un sano orgullo es pura soberbia. Pero, aunque es sano sentirse orgulloso de sí mismo y de las personas que amas, el orgullo puede ser también un enemigo atroz para sí mismo, porque te impide conectarte con los demás, y por otro lado nos incapacita para reconocer y enmendar nuestros propios errores. Cuando me topo con uno de esos tipos detestablemente soberbios, e infortunadamente tengo a alguien muy cercano que cumple a rajatabla con la definición, ya no reacciono con desagrado ni retador, solo me río para adentro. Por un lado porque reconozco algunas actitudes propias que yo podría tener en el pasado, y también porque me acuerdo de unas sabias palabras que me decía mi profesor de psicología del aprendizaje, y pongo comillas: nuestras peores y más desagradables taras normalmente esconden nuestros propios temores y vergüenzas. Es decir, intentamos ocultar lo que más nos avergüenza y atemoriza de nuestra propia personalidad con caretas que proyectan todo lo contrario. Por ejemplo, esa gente arrogante y petulante que matonea y por debajear a los demás, como si fuera la vaca que más caga, frecuentemente tiene un autoconcepto muy pobre de sí mismo. Es precisamente por eso que necesita sacar todo el desprecio que siente hacia sí mismo sobre los demás, lo proyecta sobre los otros. Pero bueno, siguiendo conmigo, sí soy berracamente orgulloso. La mayoría de las personas que me conocen frecuentemente recurren a mí en búsqueda de consejo
u orientación en situaciones emocionalmente críticas. Y la verdad soy bueno en eso, pero creo que se congelará el infierno, o Álvaro Uribe Vélez caerá preso antes de que yo busque ayuda o resguardo emocional. Creo que no lo he hecho en los últimos 30 años de mi vida. Y es el puto ego el que no me deja hacerlo. De pronto tampoco lo he necesitado de mucho, no sé. Afortunadamente, y aún a pesar de todo lo que he expresado hasta ahora en este video, soy una persona bastante equilibrada y feliz. Pero con seguridad, sí ha habido momentos de crisis emocional en las que en vez de buscar un hombro consolador, he optado por hacer mercado e irme de rumba antes de reconocer que necesitaba ayuda. Y claro, las situaciones se han capoteado, pero quizá no haya sido la mejor forma de hacerlo. Bueno, eso era todo por ahora. Espero que este video haya servido para explicar cómo actúa el ego en nosotros. Gracias por su atención y espero que nos encontremos en un futuro video. Hasta luego y namaste. Al suscribirte al canal, activa la opción para recibir las actualizaciones. Con esto garantizas que YouTube te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Para hacerlo, haz clic en la ruedita dentada que aparece en el recuadro de suscrito. Al abrirse la ventana, haz clic en recibir todas las notificaciones de este canal, guarda y listo.